Título 1. De los principios fundamentales. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder de términos que la Constitución establece. Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como constitución básica de la sociedad. Artículo 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Artículo 8. Es la obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Artículo 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Artículo 194. Son faltas absolutas del presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados estos dos últimos por el Senado. Artículo 195. El encargado del Ejecutivo tendrá la misma preeminencia y las mismas atribuciones que el presidente, cuyas veces hace. Artículo 196. El presidente de la República o quien haga sus veces no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo, sin previo aviso al Senado o en receso de éste, a la Corte Suprema de Justicia. Artículo 197. Modificado. Acto Legislativo 02 de 2004. Artículo número 1. Nadie podrá ser elegido para ocupar la presidencia de la República por más de 2 periodos. Capítulo 3 del Vicepresidente. Artículo 202. El Vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el Presidente de la República. Los candidatos para la segunda votación, si lo hubiere, deberán ser en cada fórmula quienes la integran por primera vez. El vicepresidente tendrá el mismo periodo del presidente y lo reemplazará en faltas temporales o absolutas. Artículo 203. A falta del vicepresidente cuando estuviera ejerciendo la presidencia, esta será asumida por el ministro en el orden que establezca la ley. Artículo 204. Modificado. Acto Legislativo 202 del 2004. Artículo 3. Para ser elegido el vicepresidente se requieren las mismas cualidades que para ser presidente de la República. Artículo 4. De los ministros y directores de los departamentos administrativos. Artículo 206. El número, denominación y orden de precedencia de los ministerios y departamentos administrativos serán determinados por la ley. Artículo 207. Para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las mismas calidades que para ser representante de la Cámara. Artículo 208. Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia, bajo la dirección del presidente de la República. Les corresponde formular las políticas atinentes a su despecho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley. Capítulo 6. De los estados de excepción. Artículo 212. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de guerra exterior,
Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra y procurar el restablecimiento de la normalidad. Artículo 213. En caso de grave perturbación del orden público que atiente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior en toda la República o parte de ella. De las relaciones internacionales. Artículo 225. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya composición será determinada por la ley, es cuerpo consultivo del presidente de la República. Artículo 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y convivencia nacional. Artículo 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y del Caribe, mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. Artículo 214. Los estados de excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones. 1. Los decretos legislativos llevarán la firma del presidente de la República y todos sus ministros, y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado de excepción. 2. No se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas de poder público ni los órganos del Estado. 3. Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al estado de conmoción interior, el gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el estado de excepción. Artículo 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o almacenen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que contribuyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días en caso que sumados no podrían exceder de 90 días en el año calendario. Capítulo 7. De la Fuerza Pública. Artículo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Artículo 217. La nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de policía. Artículo 219. La fuerza pública no es deliberante, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Artículo 220. Los miembros de la fuerza pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en casos y del modo que determine la ley. Artículo 221. Modificado. Acto Legislativo 02 de 1995. Artículo 1. De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Artículo 222. La ley determinará los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los miembros de la fuerza pública. En las etapas de su formación se les impartirá la enseñanza de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos. Capítulo 5. De la función administrativa. Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Artículo 210. Las entidades de orden nacional descentralizadas por servicios solo pueden ser creados por ley o por autorización de ésta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa. Artículo 211. La ley señalará las funciones del presidente de la República. Podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas,
superiormente gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Capítulo 2 del Gobierno. Artículo 200. Corresponde al Gobierno, en relación con el Congreso, 1. Concurrir a la formación de las leyes, presentando proyectos por intermedio de los ministros, ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a la Constitución. 2. Convocar las sesiones extraordinarias. 3. Presentar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 150. 4. Enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos. Artículo 201. Corresponde al Gobierno en relación a la rama judicial. 1. Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias. Título 7. De la rama ejecutiva, capítulo 1, del Presidente de la República. Artículo 188. El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Artículo 191. Para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. Artículo 192. El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso y prestará juramento en estos términos. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Artículo 193. Corresponde al Senado conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del cargo. La Constitución Política de Colombia de 1991 es la actual Carta Magna de la República de Colombia. Fue promulgada en Bogotá el 4 de julio de 1991 y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó la Constitución Política de 1886, expedida durante la presidencia del político conservador Rafael Núñez. El preámbulo. El preámbulo es una pequeña introducción al texto constitucional de carácter eminentemente dogmático. En este, los constituyentes expresan los valores y principios que guiarían la Constitución y presenta un contenido ideológico reflejo del momento histórico nacional y de la ideología preponderante del momento. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Suele suceder que cuando preguntamos cuáles son las partes de una constitución, generalmente nos contestan que éstas se dividen en título, capítulos, artículos, parágrafos, etc. Veremos en el transcurso de este breve artículo cómo está dividida realmente una constitución política según los pilares fundamentales sobre los cuales se desarrolla. Las constituciones generalmente tienen un doble objeto. En primera instancia, organiza el ejercicio del poder, porque establece unas normas que determinan la actividad política de los gobernantes, vale decir que entre otros aspectos establece la legitimidad de los gobernantes y determina a su vez el ámbito de la competencia de los mismos dentro de un Estado de Derecho. En segundo lugar, establece los principios que aspiran la acción del Estado, fijados en las mayorías de las constituciones en las llamadas Declaración de los Derechos. Por
Por otro lado, es necesario decir que la Constitución tiene unos contenidos que deben obedecer a unos objetivos enmarcados en la parte formal y en la parte de fondo. Por esto, podríamos decir que toda Constitución debe tener dos tipos de normas, orgánicas y dogmáticas. En ella se establecen los derechos y libertades de los ciudadanos que son garantizadas por el Estado y a la vez cuáles son las limitaciones impuestas en el ejercicio de los mismos. Allí encontramos los llamados derechos de primera generación o derechos individuales y libertades públicas esenciales. Entre ellos están el derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, etc. Derechos de segunda generación o derechos sociales como el derecho al trabajo, derecho a la huelga, derecho a la libertad sindical, etc. Y por último, se encuentran los derechos de tercera generación o derechos colectivos, como el derecho a un ambiente sano, a la paz, etc. La parte dogmática de la Constitución va del artículo 1 al 112. En esta parte de la Constitución se establece la organización en sí del Estado, su sistema de gobierno, su régimen político, su división territorial, la nacionalidad, la distribución de las ramas del poder público y a nivel general todas las normas que rigen un Estado y determinan cómo debe organizarse este y ejercer su poder soberano. Este segmento de la Constitución está comprendido entre el artículo 113 y el 370.